Hola tripulación, bienvenidos al videopodcast de Nostromia. Soy Marcos García, el CEO de la compañía, y voy a ser vuestro capitán en este viaje en el que hablaremos de empresa, hablaremos de tecnología, hablaremos de inteligencia artificial y hoy especialmente hablaremos de innovación, porque está con nosotros Violeta Garín, que es consultora de innovación, que es emprendedora, fundadora de Big Picture y muchas otras cosas más, como consultora de comunicación, profesora, pero sobre todo es innovadora y es amiga. Así que gracias por estar aquí, Violeta, y bienvenida al podcast. Es un placer, muchas gracias por invitarme. Te hemos invitado, entre otras cosas, porque siempre es un placer escucharte, porque yo conozco pocas personas que sepan tanto de innovación y que la hayan vivido en primera persona como tú. Vivimos en un momento extraño, convulso, en el que parece que la capacidad de innovar es la única capacidad que las personas y las empresas tienen o la única herramienta para enfrentarse al entorno. Pero desde tu experiencia, ¿crees que las empresas e incluso las personas tienen capacidad de innovación? ¿Están preparadas para innovar? Pues yo creo que por obligatoriamente deben innovar. Las empresas al final surgen para responder a una necesidad, a unas problemáticas o a unas oportunidades que se detectan en el mercado. Es verdad que de un tiempo a esta parte estamos viviendo lo que sería la innovación en los modelos de negocio, ¿no? Es decir, ya no modelos de negocio que ya existían tradicionales están siendo ahora hackeados desde un tiempo a esta parte, aprovechando todo lo que nos brinda la digitalización, ¿verdad? Entonces, verdaderamente yo creo que per se las empresas son innovadoras porque tienen que preocuparse de solucionar y de detectar estas oportunidades para el público objetivo para el que trabajan. Es verdad que antiguamente o anteriormente era más fácil, digamos, acomodarte en un mullido colchón de estabilidad y no necesitar innovar tanto porque las necesidades de tus clientes eran menos cambiantes. Hoy en día, por el ecosistema en el que vivimos y por el turbocapitalismo rampante en el que nos inscribimos como en economía, pues las necesidades también cambian muy rápido. Entonces, si las empresas desean mantenerse al día y sobre todo mantenerse relevantes para sus clientes y que no les adelante la competencia, necesitan ser innovadoras. Y yo creo que muchas sí lo son. Hay otras que menos y ahí está nuestro trabajo, ¿no? En intentar también ayudar primero a expandir la conciencia sobre la necesidad de la innovación y después también a ayudar a hacerla con materiales, herramientas, métodos concretos, ¿no? Súper interesante que hables de métodos porque parece que la innovación o el ser innovador es algo que nace en las personas o en las empresas, que es innato. Tú eres muy innovador, tú eres muy innovadora. Pero en realidad la innovación, como tantas y tantas cosas, no nace, sino que se hace. Y el ejemplo es Big Picture. O sea, vosotros os dedicáis a hacer innovación. ¿Cómo se hace innovación? ¿Cuál es lo importante o quizá cuál es el punto de partida para entender cómo podemos ser más innovadores? Yo creo que la innovación lo que necesita inevitablemente es la creatividad. Necesitamos de un entorno creativo para poder innovar. Es cierto que existen muchas empresas creativas que no son innovadoras, pero todas las empresas innovadoras son empresas creativas. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, yo creo que lo primero y lo más fundamental es que exista un entorno creativo y un entorno donde haya un espacio de autonomía, donde el miedo no sea lo que impere. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que si conseguimos una cultura o trabajar en culturas donde el error, que va a ser más común de lo que nos gustaría, pero que es ingrediente indispensable para poder innovar, donde el error está asumido, donde el error se espera y se acepta como paso previo al aprendizaje, esto sería como lo más importante al inicio. Pero verdaderamente necesitamos espacios para que la innovación se dé, necesitamos espacios donde haya creatividad y haya autonomía también, donde los empleados, el equipo, tenga espacio también. O sea que yo hablaría de, efectivamente, como te decía, de creatividad, tiene que haber autonomía y tiene que haber espacio para innovar. Y por espacio no me refiero solamente a un espacio físico donde hayan muchos puffs y posits, que ya hablaremos de la fiesta del posit después, sino también espacios en nuestros calendarios. ¿Cómo vamos a innovar si no tenemos tiempo para pensar? ¿Cómo vamos a plantear soluciones nuevas si no tenemos tiempo para reflexionar? ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros empleados que entiendan
qué va a necesitar la empresa de aquí a unos años si están solventando lo que se tiene que hacer mañana. Si no aprendemos a distinguir lo urgente de lo importante y damos espacio a lo importante, es imposible que se dé la innovación. Entonces, resumiendo, yo diría que creatividad, autonomía y espacio para poder hacer la innovación. Tú has trabajado en incubadoras, de hecho has dirigido incubadoras, has trabajado con empresas pequeñas, con startups que luego han sido grandes scale-ups, con algunas corporates. ¿Dónde te has encontrado un espacio más favorable a la innovación, pero también dónde te ha sido más duro construir un espacio innovador? Es muy buena pregunta. Bueno, yo en la parte de dirigir equipos, en dirigir una incubadora, lo hice evidentemente con el equipo fundador de Demium en aquellos años. Yo creo que, y es verdad que tengo que decir también que a nivel corporativo, gran empresa corporativa, tampoco lo he tocado tanto. Es cierto que es un sector muy complejo, ¿no? Y que a veces ya tienen establecidas ciertas dinámicas. Yo creo que, sin duda, los equipos más proclives a la innovación son las startups, porque nacen siendo innovadoras. Son equipos pequeños donde están constantemente cambiando, adaptándose, estudiando, pivotando, iterando. Ese espíritu es el que luego muchas veces cuando las empresas se consolidan lo pierden de alguna manera o entra en riesgo. Pero las startups, por definición, están en busca de su modelo de negocio. No lo conocen, están en busca del modelo de negocio. Y eso hace que sean extremadamente innovadoras en sus inicios. Claro, ¿qué les pasa? Que son muy desorganizadas, ¿no? Son muy desorganizadas, a veces no... digamos que nos confiamos demasiado en la organicidad de la innovación, ¿no? De, bueno, esto lo organizaremos solo, se acabará organizando de forma orgánica. Cierta estructura es necesaria. Cuando trabajo con startups me gusta ayudarles a facilitarles esta estructura que les permita trabajar un poco más cómodos dentro de su escenario de incertidumbre. Y cuando trabajo con empresas más consolidadas es al revés. De lo que se trata, es de romper esa estructura que tienen y ayudarles a ser más libres y más creativos, ¿no? Entonces, en función del cliente nos tenemos que adaptar. Yo creo que, sin duda, los entornos más innovadores son las startups, especialmente en sus primeros años. Luego también existe el caso de esa startup que se consolida, se convierte más en scale-up y de repente esos espacios acaban jugando un poco en su contra y necesitan reorganizarse y resetearse incluso y cambiar. Ese también es un momento crítico para poder instaurar esquemas de trabajo que sean más innovadores y que les permitan pasar al siguiente nivel. Porque lo que es importante destacar es que lo que te funciona al inicio no tiene por qué funcionarte después. Tienes que estar preparado para cambiar eso también. Es interesante que comentes el caos organizado o desorganizado, ya depende de si trabajan contigo o no, en ese sentido de las startups, pero sí que es interesante que lo comentes porque muchas veces parece que cuando una empresa no ha sabido cómo resolver un problema, se ha lanzado a buscar una startup que se lo resuelva. Eso ha sido muy habitual en el entorno corporate, donde si internamente no hemos sido capaces de resolver una cuestión de producto o una cuestión de proceso, nos hemos ido a buscar una startup y la hemos contratado casi como una consultora o incluso hemos comprado la startup y la hemos absorbido. ¿Eso soluciona nuestro problema de innovación o es un parche? Qué buena pregunta. Yo creo que puede pasar que sean ambas cosas y dependerá mucho de la mentalidad y de la cultura de la empresa que hace esa adquisición. Desde luego, el mercado de las fusiones y adquisiciones está en auge. Hay gente ganando muchísimo dinero con esto, ¿no? Conocemos algunos. Claro, sí, o sea, hay gente ganando mucho dinero con esto. ¿Por qué? Sobre todo porque las empresas lo que ven es el salto de rana, es decir, una innovación que a mí me llevaría años desarrollar, años y mucho dinero, adquiriéndola, digamos que la incorporo de manera mucho más rápida. Es lo que se llama el salto de rana, ¿no? El leapfrog en inglés. Claro, esto es una estrategia muy válida y muy interesante, pero tenemos que pensar en cuáles son las implicaciones de esta estrategia de fusión o de adquisición. ¿Vamos a hacer fusiones? ¿Vamos a hacer adquisiciones? ¿Cómo se va a integrar ese nuevo elemento orgánico que es esa empresa que era independiente hasta hace muy poco dentro de un organigrama, de una mentalidad, de una manera de vivir y de sentir el negocio que ya tiene la empresa matriz, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Se va a producir un choque? Seguramente se produzca y se habrán producido muchos choques y habrá habido
desde luego también fusiones y adquisiciones que no funcionen por este motivo. Entonces hay que tener preparado el terreno. Hay veces que se parchea verdaderamente y hay veces que también a lo mejor esta fusión y esta adquisición puede ser una excusa o esta primera piedra o esto es, digamos, más bien la metáfora hecha carne de este cambio que necesita la organización. A veces la gente las personas hasta que no tenemos el problema delante no lo atacamos y si desde luego a ti se te produce que tienes un hecho de que tienes que integrar una plantilla de X número de personas en una organización, ahí tienes el proyecto, a lo mejor puede ser tu piloto. Entonces es cierto que a veces parchean verdaderamente y hay veces que pueden ser como la primera piedra de algo más grande. Pero sin duda alguna, y no sé si a lo mejor iba por ahí tu pregunta también, se habla mucho de innovación abierta, que sería Open Innovation, que tiene que ver con este tema de las adquisiciones, pero también tenemos que intentar que tu casa también esté arreglada. Es decir, antes de abrir la puerta a terceros, mira que en tu casa tienes todo lo necesario y esto es la innovación cerrada. Es decir, que la empresa se haya encargado de que existan unas mínimas condiciones para la innovación dentro de su propia empresa, que eso facilitará, hará más suave, amortiguará y dará la bienvenida mejor a cualquier innovación que adquiramos. Pero también no podemos olvidarnos de trabajar primero nuestros propios entornos para que sean innovadores. Y ahí podríamos preguntarnos, oye, ¿yo tengo equipos internos dedicados a la innovación? ¿Tengo personas que tienen calendarios o tiempo dedicado a la innovación? ¿Cómo de creativa es mi empresa en ese sentido? Esas preguntas es importante hacérselas antes de plantearse estrategias de innovación abierta, que desde luego también son muy interesantes, ¿no? No, desde luego tiene más sentido que yo construya una estrategia de innovación y a partir de ahí me plantee cómo reforzarla, es decir, si adquiero un equipo o si compro un proyecto o contrato, que directamente tratar de articular esa innovación de forma inorgánica, porque, bueno, yo conozco casos, al final como cualquiera, ¿no? que ha tenido empresa, que ha vendido su participación en una empresa, que se ha dejado querer por otras empresas más grandes y que investiga cómo funciona, casos de empresas que compran otras empresas más pequeñas porque le aportan un proceso o le aportan un know-how que no tienen, pero después lo que hacen es ese proceso, lo desmontan, lo meten dentro de su lógica y lo matan directamente. Y entonces la innovación ha muerto, total y absolutamente. Claro, antes de llegar a eso, hay que construir un ecosistema dentro de la compañía que esté predispuesto a aceptar la innovación y a escalarla. Efectivamente. ¿Y eso cómo se hace? Claro, es que de lo que estás hablando, que es interesantísimo, de alguna manera sería de esta doble velocidad, ¿no? Al final las dicotomías huevo-gallina, ¿no? ¿Qué va antes, la gallina o el huevo? ¿Qué va antes, la innovación abierta o la innovación cerrada? Estas dicotomías normalmente se suelen resolver escogiendo una. Escoge una, ¿no? Luego vendrá la otra. Pero sí que es verdad que deberíamos pensar en esta doble velocidad. Es decir, yo puedo adquirir verdaderamente y tener una estrategia de adquirir y buscar innovación fuera o de personas que me puedan ayudar a desarrollar estas estrategias de innovación, pero realmente tengo que haber hecho los deberes. Es interesante pensar en esto que te comentaba antes, ¿no? De cuál es... pero ya podemos empezar haciéndonos preguntas mucho más sencillas. Una pregunta como la siguiente. Una persona en su empresa debería preguntarse, oye, ¿la última vez que alguien propuso algo nuevo, qué pasó? La última vez que alguien propuso un proyecto y a lo mejor no salió bien, ¿cómo reaccionó la empresa? ¿Le despedimos a esa persona? ¿Le agradecimos el esfuerzo? ¿Recompensamos su esfuerzo de alguna manera? ¿Priorizamos el aprendizaje antes que el resultado? Porque estos códigos, estos hábitos, el equipo los está escuchando, los está viendo. Y si nosotros castigamos cualquier atisbo de curiosidad, de iniciativa, de proactividad, la castigamos, pues eso desde luego no parece que sea un entorno muy innovador, por mucha compra de innovación que quieras hacer luego, ¿no? Entonces sí que es verdad que hace falta esa doble velocidad. Lo comparábamos hace poco, hablábamos sobre el SEO y el SEM, ¿no? De la innovación. Tú tienes un SEO que es cómo estás trabajando día a día en tu organización para intentar dotar de esas avenidas, de esos espacios a tu equipo para que pueda tener espacio físico, tiempo, autonomía y creatividad para proponer cosas. Y luego tienes el SEM, ¿no? Que es la compra pagada, ¿no? Los anuncios pagados donde tú puedes hacer esta búsqueda concreta de herramientas que completen lo que tú ya haces. Pero sin ese esfuerzo orgánico de base va a ser mucho más difícil, ¿no? Desde luego es, bueno, difícil o prácticamente imposible. Al final volvemos otra vez al mismo concepto de cultura. O sea, es un cambio cultural y como cualquier otro cambio cultural es complejísimo.
De hecho, yo te he oído hablar muchas veces el placebo, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero a lo mejor estoy comprando una empresa o estoy comprando... Bueno, yo lo vivo mucho con la tecnología y con las licencias. O sea, es un poco lo equivalente. No, yo ya tengo IA porque he pagado 6 licencias de Copilot. Vale. Fantástico. Pues si quieres pensar que tienes ya eso integrado en el equipo y te lo ha solucionado, bien. Pero en realidad es simplemente un placebo, un autoengaño. Yo creo que ahí hay una reflexión, Marcos, interesantísima a nivel filosófico, ¿no? Sobre lo que es la tecnología. Hay autores que hablan de the new shiny object, ¿no? Como ese objeto brillante, ese objeto de deseo que nos ciega verdaderamente. Al final, creo que estamos viviendo una época de un desarrollo tecnológico sin parangón, ¿vale? En muy poco tiempo, donde la adopción de la tecnología es rapidísima, pero porque creo que estábamos motivados y estamos motivados por el próximo reto técnico, ¿no? Un reto técnico, un reto tecnológico, esto se puede hacer, no se puede hacer. Quizá deberíamos empezar a plantearnos cosas como si se debe o no se debe hacer y sobre todo para qué lo estamos haciendo, ¿no? Hay un debate filosófico, como te digo, de bastante calado ahí, del que podríamos hablar largo y tendido. Yo creo que es importante que hablemos de que la tecnología es un medio para conseguir cosas. Tenemos que hacernos la pregunta del para qué. ¿Para qué? Porque además, si no, los equipos no lo van a entender. Cuando se habla de procesos de transformación digital, ¿no? Que es un término, yo creo que ya a día de hoy muy, muy extendido, esta transformación digital es imposible que se dé si no va aparejada de un cambio cultural. Cambio cultural. La gente tiene que entender por qué las personas que son lo que están de fondo en las empresas, empujando para que las empresas consigan sus objetivos, las personas tienen que entender por qué tengo que usar ahora esta herramienta o esta otra, o por qué me estás cambiando el organigrama, por qué estamos haciendo esto. Si no somos capaces de integrar a las personas en este proceso, ahí corremos el riesgo, primero, de que verdaderamente no consigamos, o por lo menos no con la misma agilidad, incorporar estas innovaciones, estas tecnologías en nuestros equipos, sino que incluso si las conseguimos, sean huecas, vacías y no tengan sentido, ¿no? La gente necesita entender por qué estamos haciendo las cosas, para qué estamos haciendo las cosas, y para eso tenemos que implicar a los equipos. Si me preguntabas por mi manera de trabajar, tal y como yo lo veo, es fundamental contar con las personas, investigar, descubrir qué está pasando ahí, antes de venir con la solución de turno. Yo como consultora no creo que tenga, desde luego en ningún caso, creo que tenga las soluciones y las respuestas. A mí lo que me gusta es hacer preguntas. Y esas preguntas, claro, esas preguntas para poder formular respuestas, obviamente tienes que crear un espacio de confianza. Porque si yo te hago una pregunta y tú piensas que vas a estar juzgando si lo que diga está bien o está mal, pues a lo mejor o no me respondes o me respondes con lo que tú quieres, con lo que yo quiero oír. Eso, a la hora de llevarlo al día a día de la empresa, ¿te encuentras con que es sencillo y la gente lo entiende? ¿O yo soy el que manda y a mí nadie me puede discutir las decisiones que he tomado? Bien, ¿sabes lo que yo creo y lo que he comprobado? Que cuando tú llevas datos y llevas historias y llevas realidad delante de los directivos y de las directivas, ellas lo entienden y lo ven. Es el momento del awareness, ¿no? De ser conscientes de... Yo recuerdo cuando estuve trabajando en Países Bajos, justamente para encargarme de un proceso de digitalización, que en su momento se me encargó de esa manera, hace este proceso de digitalización. Lo que pasa es que yo fui consciente enseguida, gracias a esto que te voy a contar, ¿no? Estas entrevistas que tuve, esta investigación, de que el proceso necesitaba justamente de un acompañamiento de cambio cultural en la empresa. Pero yo recuerdo perfectamente cómo, cuando empecé a tener las entrevistas, con mis compañeros de trabajo, les buscaba para un café. Obviamente todo el mundo está ocupadísimo, nadie tiene tiempo para innovar, que esta es otra gran cuestión, ¿no? Todo el mundo quiere innovar, pero no nos damos tiempo para hacerlo. Yo iba persiguiéndolos a todos donde podía, les acompañaba a desayunar, a tomar un café, para que me contaran, ¿no? Y después de haber estado más o menos una semana, unos 5 días hablando con la gente, me senté con el director de la empresa y le conté, y le dije, mira, esto es lo que está sucediendo ahora mismo en tu empresa. Y él, recuerdo su cara completamente de estupor, que me dijo, es imposible que tú sepas eso, acabas de llegar. ¿Cómo sabes eso? Acabas de llegar. Y le dije, bueno, pues es que solo había que hablar con las personas, había que escucharles. Claro, no es lo mismo que me lo contaran a mí, que yo era la chica del cuaderno, ¿no? Yo era una chica con una libretita que iba por ahí tomando notas,
a que se lo contaran precisamente a sus superiores. Tampoco sé hasta qué punto, y creo que de hecho no lo tenían, estos superiores habían creado estas conversaciones uno a uno. Esta gente, en este caso concreto, no tenían vías para comunicar esto que les ocurría. La primera persona que se les acercó a preguntarles literalmente fui yo, con lo cual yo sí que obtuve esa información. Respondiendo a tu pregunta, me parece que lo más importante justamente es hacer una buena investigación, que esto es algo que en innovación también se nos olvida mucho. No existe la innovación sin investigación. Estamos todos pensando que a mí por la mañana, esta mañana duchándome, se me va a ocurrir la gran idea del mundo, pero oye, investiga primero. Primero investiga si hay competencia, si no la hay, si ha habido otros intentos, no los ha habido, pero investiga también a las personas en este caso. ¿Cómo son las prácticas en este entorno laboral donde tú te quieres enfocar a hacer una innovación? ¿Qué casos de éxito o qué casos de fracaso, todavía mucho mejor los casos de fracaso, ha habido? La investigación es obligatoria. Entonces, cuando uno tiene una buena investigación y tiene unos buenos datos, le puedes hacer una diagnosis que si la persona directiva, a poco que tenga ese punto de sensibilidad, y si no es tonto, recogerá esa información y activará el siguiente paso. Súper interesante lo que comentas con respecto a la investigación, porque en realidad, pese a que tenemos cada vez más herramientas y de mejor calidad para realizar investigaciones, se investiga muy poco en las empresas. Las personas investigan poco y las empresas investigan poquísimo. Yo cuando me dedicaba al marketing me encontraba con que las empresas no habían hecho ni siquiera un benchmark, ni siquiera sabían qué se movía a su alrededor. Bueno, y mucho menos cuando estamos hablando de las startups. Creo que los dos nos hemos encontrado en incubadoras con startups que te traen ideas felices que cuando las ves, lo primero que piensas es ¿cómo le digo yo a esta persona que mejor se vaya a casa y guarde todo esto en un cajón? Para investigar te hace falta cultura también y hace falta metodología. ¿Cómo podemos o de qué manera trabajáis vosotros esa visualización de la necesidad del dato, de la necesidad de la información? ¿Cómo los empujas? Es complejo verdaderamente porque, fíjate, hace no mucho desarrollábamos un proyecto que tenía que ver con investigadores, ¿no? Con investigadores del ámbito universitario, que ya es algo como muy, muy concreto. Y siempre se habla de que la universidad, la academia debe parecerse más a la empresa, ¿no? Tiene que aprender a estar en el día a día. Vivimos en un mundo obsesionado con el solucionismo, ¿no? Donde el conocimiento o tiene una aplicación económica inmediata o no sirve para nada. Por eso las humanidades están en descrédito y por eso nos encontramos en situaciones actuales donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y demás. Pero a lo que voy es que en estos entornos académicos se habla mucho de la necesidad que tienen que parecerse a las empresas. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo decimos al revés? ¿Por qué no hacemos que las empresas se parezcan más a la academia? Es decir, ¿por qué no hacemos que las empresas habiliten espacios verdaderamente para la investigación dentro de sus actividades principales, verdaderamente? Es fundamental. Primero, pues, si quieres ser consciente de tu ventaja competitiva, tienes que estudiar a la competencia y debes hacerlo. Es verdad que tampoco puedes pasarte estudiando a la competencia porque dicen que si no te acabas pareciendo al culo de tu competencia, ¿vale? Si te miras demasiado a la competencia. Esa es muy buena. Pero debes conocer a tu competencia, sin duda. Y no solo tu competencia, también las tendencias. Incluso salirte de tu competencia directamente, ver qué está pasando en otros sectores, si hay cosas replicables. Es decir, tiene que haber espacio para la investigación sí o sí. Y respondiendo a tu pregunta, es difícil instaurar esta mentalidad, pero hace falta. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de dar espacio para que las personas puedan investigar. Sí, fundamentalmente por ahí. Tiene todo el sentido del mundo porque en realidad incides en algo que estabas comentando ya y es generar esos espacios de confianza. Hay una cosa que caracteriza a la ciencia y es la falibilidad. O sea, lo maravilloso que tiene la ciencia es que un científico con más datos que tú, con mejores datos que tú, puede venir y desmontar tu trabajo. Y eso es brutal porque en realidad lo que estamos haciendo es obligarnos a ser mejores. Si yo sé que alguien con mejores datos que yo va a tirar por tierra mi investigación, lo que voy a hacer es investigar hasta conseguir la mayor cantidad de datos. Apuntalar tu investigación por todos lados. Como sea. Y al mismo tiempo, si alguien viene con un cuestionamiento, lo que voy a tratar de hacer es integrarlo dentro de mi investigación para, bueno, ser yo el primero que ponga a prueba mi conocimiento.
Y eso tiene mucho que ver con el emprendedor Gollum, ¿no? Con esta gente que no quiere comunicar sus ideas, gente Sí, excesivamente celosa de las ideas, pero porque tampoco se ha entendido lo que es el planteamiento de la innovación. La idea es creatividad, pero no es innovación. La innovación es la aplicación de esa idea, la implementación de esa idea. Y para implementarla tienes que contarla, tienes que enseñarla, tienes que abrirla al mundo, verdaderamente. Si no, ahí es donde falla, ¿no? También la implementación de la innovación. Desde luego, es la última I pequeñita que va al final de la cadena. Y bueno, primero hay que hacer investigación, primero hay que hacer desarrollo de producto y luego hay que incorporar esos desarrollos técnico-científicos a una aplicación real. Y en realidad, bueno, pues muchas veces tampoco se va a esperar de ti como startup o como empresa innovadora que tengas la gran solución científica. Ahora sí, ahora en realidad estamos viviendo un momento muy interesante porque por primera vez en mucho tiempo las superestrellas de la tecnología son investigadores. O sea, nos estamos leyendo papers todos los días. Cada semana yo tengo grupos de WhatsApp en los que se discuten los papers de científicos de datos de compañías de IA en las que están hablando de esto funciona así, esto funciona así, y eso es muy interesante. Aunque quizá no trasciende lo suficiente. Quiero decir que es algo que se queda entre cuatro frikis como nosotros, pero no llega a la empresa. Pues sin duda eso sería algo bueno que pueden hacer y aplicar las empresas desde ya. ¿Sabes? Que sería justamente ir a habilitar un espacio y honrar ese espacio de investigación, de búsqueda. Pero claro, aquí el cortoplacismo nos puede. Y volvemos otra vez a lo de lo urgente, lo importante. La matriz de Eisenhower, esta matriz tan interesante, ¿no? Donde separar lo urgente de lo importante. Las economías o las empresas que están basadas en el cortoplacismo, que están basadas en la reactividad hacia el mercado, son empresas que más tarde o más temprano pueden estar condenadas a desaparecer. Sin embargo, la empresa que se adelanta a eso y que tiene una actitud proactiva justamente de hacer esta investigación, de entender un 360, dónde se ubica, no solamente en cuanto a su sector, sino en el mundo, pues va 3 pasos por delante sin ninguna duda. Y esto es absolutamente fundamental que se comprenda. Claro, el problema ahí es que estamos en un entorno en el que, bueno, el corto plazo nos determina, porque al final las empresas, sobre todo en el entorno empresarial, nos debemos a una cuenta de resultados. Normalmente un cierre de trimestre, o en el mejor de los casos un cierre de año. En las empresas grandes, ese cierre de año es el que va a determinar si tú sigues en el puesto o no como CEO, porque te debes a un consejo de administración y a unos accionistas. En las empresas pequeñas, ese cierre de año o incluso el trimestre es el que va a determinar si tu empresa sigue o no y si puedes pagar las nóminas. Con lo cual, pensamos muchas veces que las empresas grandes son menos innovadoras porque son más rígidas, que las empresas pequeñas son más flexibles, pero unas y otras entonces están sometidas a esa tiranía del mercado, obviamente. Sí, y de hecho, bueno, esto me da pie para hablar un poco de los dos grandes focos que hay en una empresa, que al final está el explotar tu modelo de negocio, evidentemente, las gallinas que entran por las que salen, necesitamos nuestras cuentas de resultados positivas y demás, pero luego está la exploración, ¿no? Es lo que Alex Osterwalder, que es el escritor, el autor del Business Model Canvas y demás, él habla de Imprescindible. imprescindible. Él habla de esto, de los diferencias entre exploring and exploiting y de cómo cualquier empresa innovadora tiene que poder hacer las dos. Y de hecho Alex Osterwalder también es gran defensor, y yo también, porque soy muy seguidora y también lo considero, tenemos que defender los equipos dedicados de innovación. Porque aquí parece que todo el mundo tiene que saber de innovación, ¿no? Toda la empresa tiene que saber de innovación. Bueno, pues tienen que tener una mentalidad innovadora, eso tiene que estar en la cultura de la empresa. Pero no confundamos eso con no tener un equipo dedicado a innovación. Igual que tienes un equipo de marketing y tienes un equipo de finanzas y tienes un equipo de desarrollo de producto, tienes que tener un equipo de innovación, tener un equipo especializado en innovación. Cuanto antes lo montes, ese departamento, antes el resto de empresa empezará a beneficiarse de eso. Nosotros podríamos hacer un buen trabajo justamente ayudando a la creación de estos departamentos de innovación que deberían estar. Que está bien que te apoyes externamente y pidas ayuda, pero si tú montas este departamento de innovación desde dentro de tu empresa, tienes muchas más oportunidades justamente posibilidades de conseguir que sea una realidad. Sin eso, al final parece que todos tienen que sacar rato para innovar, y esto es complicado. ¿Por qué? Porque las empresas están en la explotación, están en el corto plazo, en el día a día, pero si tú no exploras, puede que llegue el momento donde no tengas nada que explotar.
Ese es el gran dilema, sobre todo en las empresas pequeñas, que me he encontrado yo. Claro. Trabajando muchos años con pymes, con empresas que en realidad cuando hablamos de pymes, claro, hablamos de un taller de barrio, pero hablamos también de una empresa de fabricación con 200 trabajadores que exporta a 15 países. Esas segundas muchas veces son esclavas de sus propios productos. Y cuando hablas con ellos y les dices que a lo mejor deberían explorar otras vías, te dicen, no, es que nosotros siempre hemos hecho armarios. Aquí ponga usted el producto que quiera, armarios, grifos, válvulas, telefonillos, no sé, lo que sea. Claro. Sin embargo, hay grandes casos y ejemplos de empresas que siempre habían hecho un producto hasta que dejaron de hacer ese producto e hicieron otro. Y el valor estaba en la marca en sí. Claro. Es fácil que nos vayamos a ejemplos como Apple, por ejemplo, que en realidad Apple los ostenta hacia ordenadores personales. Bueno, o el caso de Kodak, ¿no? Efectivamente. Justamente por no innovar. Pero no innovar. Lo que sucedió, ¿no? Ellos obsesionados y perdieron la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Ahora se ve mucho, por ejemplo, en las empresas energéticas. Si nosotros pensamos en las empresas energéticas europeas, en realidad son todas empresas petrolíferas. Pero ahora ya ninguno de ellos utiliza el concepto petróleo o combustible fósil en su discurso. Es más, Correcto. han hecho incluso muchas un rebranding para irse a empresas energéticas. Y un greenwashing de libro. Totalmente, sí, bueno, es es eso. eso. Y hablamos de greenwashing. Sí, pues otro día tenemos que hablar de eso. Pero lo digo porque sí que es interesante esa concepción de, bueno, yo ya hago este producto porque tiene sentido en el mercado al que me estoy moviendo. Pero a lo mejor mañana no. Pero por eso las empresas pequeñas, volvíamos a su dificultad. Claro, si tú estás explotando, ¿cómo vas a ponerte a explorar? Yo muchas veces hago el símil con Buster Keaton, el maquinista de la General, ¿no? Que va en la locomotora y está poniendo las vías mientras va la locomotora, ¿no? Tú estás poniendo las vías y la locomotora avanza. Claro, es muy estresante. ¿Quién son expertos en hacer eso? Las startups. Volvemos a equipos muy pequeños que lleven incertidumbre constante y impresión constante para hacer eso. Una empresa pequeña que esté explotando tiene que encontrar la manera de explorar, de como sea. Si es 1 hora a la semana, es 1 hora a la semana, pero ya es algo. Ahora ahí yo quiero pensar que nos encontramos en un momento dulce porque normalmente los equipos directivos de las empresas pequeñas están encajonados en la explotación. Además me encanta que haya sacado esa dicotomía de explotación y exploración porque en realidad son las dos caras que tiene que tener una empresa porque sin las dos no puede vivir. Al final la exploración es mercado, es salida, es investigación, es análisis, la explotación es producción y rentabilidad. Si no tengo dinero no puedo explorar, si no exploro no puedo seguir produciendo. Y tiene que ser esa tensión productiva continua. Pero te lo decía porque ahora vivimos en un momento, para mí desde mi perspectiva, en parte por eso fundé Nostromia, porque tenemos una tecnología que nos puede por primera vez, a un coste muy bajo, liberar horas productivas, es decir, podemos seguir haciendo que la explotación funcione, pero los perfiles que son más creativos o que podrían tener una visión más global de la compañía y una visión más estratégica, pueden tener horas que no han de invertir en estar haciendo seguimiento de pedidos, en hacer seguimiento de personal, en hacer cosas muy mecánicas que no aportan valor. Total, y de hecho otra gran cuestión filosófica es, oye, ya que la digitalización, la inteligencia artificial nos hace a todos ganar mucho tiempo, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Vamos a usarlo en algo interesante como la innovación o vamos a ahogarnos de pequeñas cosas urgentes y no importantes para seguir en esa rueda eterna asfixiante? Aprovechemos la tecnología justamente y creo que ahí la propuesta de valor de Nostromia es muy interesante, ¿no? Porque con la tecnología podemos utilizar muy pocos recursos, tanto de tiempo como económicos, en hacer pruebas de concepto que verdaderamente nos hagan validar si la innovación que tenemos tiene sentido o no. Y esto es fundamental. Yo creo que primero, barriendo la casa de todas las ineficiencias, ¿no? Ineficiencias en los procesos que podamos encontrar, automatizaciones que son potenciales y que las podemos hacer con, como digo, con la inteligencia artificial, pero una vez hayamos despejado eso, podemos empezar a mirar hacia afuera y a explorar, y a pensar en nuevos mercados, nuevos productos, en reinventar la industria incluso de cada uno de sus sectores, ¿no? De los sectores disponibles. Eso sería maravilloso. Bueno, a ver, yo lo tengo clarísimo. De hecho, cuando tú dices qué vamos a hacer con ese tiempo, Alberto, que es nuestro realizador, el crack que está a los controles de la nave, me hacía la reflexión de que por primera vez tiene tiempo para pensar, porque en realidad los perfiles que somos más estratégicos, más creativos, queremos pensar. Yo creo que lo que deberíamos hacer con ese tiempo es pensar. O sea, porque pensar no está sobrevalorado, ni mucho menos. Pensar es imprescindible. Y si ahorramos esas horas productivas,
bueno, pues entonces tenemos los recursos y el tiempo, bueno, los recursos y el tiempo para trabajar con gente como Violeta y con Big Picture para incorporar esa capa de innovación, porque como tú bien dices, si no innovamos, mañana estaremos muertos. ¿Quién imaginaba hace 2, 3 años que íbamos a tener lo que tenemos ahora? Somos capaces de generar una película de animación en una tarde, o que podemos realizar el trabajo de un equipo de consultoría senior en 2 días, que antes podía tardar una semana. Ahí, en ese planteamiento de pensar y de organizarnos, ¿cuál sería el primer paso? Vale, ahora de repente he conseguido liberar una mañana o un día entero, todas las semanas, en mi empresa para pensar. Buah, ¿y eso cómo se hace? Claro, tenemos que aprender a pensar ahora también. Bueno, ahí tú tienes un método de trabajo, tú sabes perfectamente cómo empujarlos y cómo hacer que piensen. Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental, primero, hacer un... A ver, aquí hay 2 fases que podrían intercambiarse, ¿vale? Una ya la he mencionado, que es la parte de la investigación, que es fundamental, porque yo le diría a ese CEO, habla con tu equipo, habla con ellos, pero habla de verdad. O sea, entérate verdaderamente de qué está pasando en la empresa, haz preguntas interesantes, pero no buscando métricas vanidosas, no buscando que te reafirmen tus sesgos, sino pregunta verdaderamente qué está ocurriendo. La parte de investigación estaría ahí. Pero también es verdad que contamos con, si estamos hablando de un CEO que ya tiene un bagaje y una perspectiva sobre su propia empresa, a lo mejor sería interesante hacer primero un pequeño listado de problemáticas que él identifica tanto a nivel interno como a nivel externo. Podríamos incluso mapear esas problemáticas en cuántas problemáticas tienen que ver con ineficiencias internas, o sea, de la empresa, digamos, hacia adentro, cuántas de esas problemáticas tienen que ver con cómo nos dirigimos al cliente, o sea, de la empresa hacia afuera, y luego cuántas de esas problemáticas o qué problemáticas encontramos en lo que tendría que ver con nuestro sector o con el mundo, ¿no? Más a nivel geopolítica. O sea, primero pensando a nivel interior y luego pensando hacia afuera. Uno podría hacer una pequeña tormenta de ideas, ¿no? De todo eso y después intentar validar verdaderamente si lo que yo he escrito y yo opino y creo por mi experiencia como directora de mi empresa que yo veo, si luego esto es así. Y yo podría empezar esa segunda fase de investigación validando que verdaderamente y encontrando apoyos, datos, historias, anécdotas que apuntalen esto que ya no es porque el CEO quiere o porque la CEO lo ha dicho. Es porque, mira, es que esto hemos detectado que es importante. Y ahí los departamentos de recursos humanos juegan un papel importantísimo. Oye, ¿y si les dejáramos trabajar? Y aquí voy a tirar una lanza a la gente de recursos humanos que está haciendo labores durísimas, ¿no? En las empresas. Muchas veces esta gente que se lleva la parte fea de la gestión de personas, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, hacer los despidos o llevar, no sé, la gestión de las nóminas o todo esto, parte fea o digamos parte menos atractiva. Pero y toda la parte de desarrollo de personal. A las empresas hay que dejarles a los departamentos de recursos humanos sus encuestas de clima laboral, que ellos te ayuden a indagar y a conocer verdaderamente cuáles son las áreas de mejora de tu empresa para que tu instinto, que me parece muy bien, el instinto y el olfato del CEO, se valide con la evidencia real. Y entonces yo creo que esos serían como los primeros pasos. En ese momento para pensar, yo me encargaría de intentar sacar un escáner, una diagnosis a qué le está pasando a mi empresa y a mi sector. Y a partir de ahí empezar a pensar en soluciones, pero no al revés. Porque tenemos esa tendencia, que yo lo entiendo, porque es una tentación muy jugosa, el empezar a soltar ideas enseguida, ¿no? Porque Problema, solución. No, incluso sin problema, ¿no? Solución, solución, solución. Si al menos fuera problema, solución. Yeah. Pero es que hay quien dice, no, solución, solución. Ya, pero esa solución, ¿a qué problema exactamente? Ay, no sé, pues es que esto... No, vamos a primero pensar en las problemáticas, enmarcarlas muy bien, obsesionarnos con la problemática o con la necesidad, no pitching de solución, olvídate de la solución ahora no importa. Importa que hagas un buen assessment y una buena fotografía de lo que está sucediendo. Y esto creo que para emprendimiento sucede exactamente igual, Marcos. Creo que el emprendimiento de los grandes genios que se levantan por la mañana y tienen clara ya lo que el mundo necesita, no funciona así. Yo creo que tampoco. Hay que observar, hay que tener empatía, hay que pararse un momento. Si no observas y no miras, no puedes detectar las oportunidades. Pues a nivel interno sucede igual. Primero tener esa foto general de lo que ocurre, encargarse de definir muy bien qué está pasando y en función de eso ideemos soluciones. Y ahí sí que ya volvemos a abrir brainstorming, 400 ideas, no pasa nada. Después seleccionaremos evidentemente cuáles queremos prototipar. Y ahí, por ejemplo, el trabajo de Nostromia es perfecto para eso, ¿no? Porque podríamos buscar cuáles de esos productos o ideas
serían los que aportan mayor valor al usuario, pero menor esfuerzo por parte de la organización. Y esa sería la idea que seleccionaríamos para prototiparla y hacer un pequeño piloto, un pequeño experimento. Con eso ya estaríamos arrancando la innovación, por lo menos en pequeñito. Luego ya veríamos, ¿no? Pero de ahí, mancha de aceite. De hecho, esa es la metodología de trabajo. Detectas dónde están los quick wins, lanzas una prueba de concepto. Si la prueba de concepto es positiva, lanzas un MVP. Si el MVP funciona bien, escalas. Es lo que hemos aprendido trabajando con startups y es algo que yo creo que la mayoría de empresas deberían asimilar. Porque en realidad, como tú bien has dicho y me ha gustado mucho, la startup está todo el rato en terreno hostil. Y como siempre está en terreno hostil, pues al final vive como esa unidad detrás de las líneas enemigas, con lo que puede y con lo que tiene. Y eso te agudiza mucho el ingenio. Y creo que es algo que muchas veces las empresas pierden. Se acomodan y son muy propensas a decir, es que eso es imposible. O esto es, bueno, a veces no te dicen imposible, esto es muy difícil. Claro. Bueno, las cosas son difíciles hasta que alguien las intenta. ¿Cómo podríamos llevarnos ese espíritu aventurero, un poco de machete en boca, y llevárnoslo a los entornos corporativos? Es fundamental que haya tiempo, autonomía, creatividad, y no lo he dicho antes, presupuesto, ¿vale? Presupuesto, porque la mayor forma de demostrar el camino también es con una pequeña asignación de presupuesto. Vamos a hacer una prueba, nos la jugamos aquí, aprenderemos de esto, saldrán cosas mal, bien, pero hemos hecho nuestra primera investigación, nuestra primera prueba de concepto, a partir de aquí mejoraremos, ¿no? La asignación de presupuesto es fundamental. Por eso te hablaba de los equipos dedicados, que a mí me parece muy bien enseñar a innovar a toda la empresa y que haya una cultura innovadora, pero tiene que haber equipos dedicados. Y equipos dedicados quiere decir asignación de presupuesto también. Sí, buscar dónde están los cuellos de botella, encontrar la manera de solucionarlos, incluso dónde están los problemas que te van a poder venir dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3. Has hecho una mención a un elemento que, por ejemplo, las empresas españolas no miran nunca, y es la geopolítica. Si yo sé que hay tensiones en el transporte internacional, por ejemplo, y soy una empresa que es muy dependiente de los contenedores, a lo mejor necesito buscar proveedores que estén mucho más cerca. Eso es lo que se ha llamado el reshoring, del offshoring, ¿no? Que consistía en llevarse las empresas al reshoring, o ahora mucho mejor, al friendshoring, que se llama. Que ya no solo me traigo las producciones cerca, es que las dejo en países amigos, porque tal y como está el patio, nunca se sabe qué puede pasar. Tiene nombre, se llama friendshoring. Son una serie de cuestiones que desde luego a la empresa le conviene entender porque nos afecta más de lo que nos gustaría, pero así es. ¿Y si te afecta? En un mundo interconectado como el que vivimos es así. Y si te afecta, al final necesitas poner una solución y ahí es donde entra que tengas una cultura de innovación lo suficientemente desarrollada como para pensar. Al final volvemos siempre a lo mismo, hay que pensar. Pensar, autonomía, creatividad y presupuesto. Podríamos estar todo el día hablando de innovación, hablando de empresa. Es un placer tenerte aquí y aprender de ti. Llevamos ya un buen rato hablando. Está bien que se nos hayan quedado cosas en el tintero, porque eso significa que tendré que hacerte volver otra vez y habrá que seguir hablando. Yo sé que te quiero lanzar una pregunta, un poco como cierre, y es que una persona innovadora como tú, ¿cómo se mantiene al día? O sea, ahora, en el momento en el que todos los días salen herramientas nuevas, técnicas nuevas, libros y más libros, además de artículos que hay que leer, ¿cuáles son tus herramientas imprescindibles y cómo recomendarías a los espectadores que mantengan vivo ese espíritu formativo? Wow, qué pregunta más interesante. Bueno, lo primero, cuidar mucho tus relaciones personales. Si al final te relacionas con gente interesante, pues tú no vas a ser sino un reflejo de esa gente interesante. Entonces, te agradezco los cumplidos, pero al final, bueno, yo lo que hago es reflejar gente maravillosa como tú y otras personas con las que intento tener conversaciones interesantes y productivas. Otro tema para mí muy fundamental es mi trabajo docente en la facultad, en la universidad. Es algo que a veces, aunque a veces he llegado a pensar que me puede quitar horas y demás, realmente es un trabajo que yo luego revierto mucho en mi trabajo como consultora. Es fundamental estar al día y la universidad me obliga a ello. Los alumnos me obligan a ello. Y fundamentalmente son críticos y son duros. Perdón, sí. Son críticos y son duros, muy duros. Y luego también las redes sociales bien utilizadas pueden ser una gran ventaja. Twitter bien utilizado, LinkedIn bien utilizado. Pues nada, gracias por los consejos, por las herramientas, por el tiempo
y bueno, lo dicho, te emplazo a que volvamos, retomemos temas que se nos han quedado en el tintero y sigamos hablando. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias también a vosotros por estar con nosotros un ratito, por tener cierto tiempo de escucharnos, de compartir este espacio, y os espero muy pronto y retomaremos este viaje por la innovación, por la tecnología y por la IA. Nos vemos pronto.